Mucha atención, colombianos, porque el día de hoy siguen los hostigamientos y presiones en contra de algunos trabajadores para que asistan a la marcha uribista del día de mañana. Y peor aún, el día de hoy encontramos a este señor Hernán Cadavid, representante a la Cámara del Centro Democrático, el cual está asistiendo a algunas empresas a decirle a los trabajadores que supuestamente el gobierno nacional y el ministro Antonio Sanguino están hostigando a los trabajadores para que no asistan a la marcha uribista. Hágame el favor. Y todo esto debido a que Antonio Sanguino asistió a las tiendas olímpicas y a las droguerías olímpicas debido a algunas denuncias de algunos trabajadores por maltrato e inconsistencias. Entonces, según él, se aprovecha de esto para decir que supuestamente están hostigando a los trabajadores para que no vayan a la marcha uribista. Hágame el favor, y en buen momento también hay que decirlo, sale el ministro Antonio Sanguino a ponerlo en su sitio y decirle que nadie está por encima de la ley. Escuchen muy bien, queridos amigos. Aparte de eso, también vamos a ver unos pronunciamientos del ministro Antonio Sanguino, con el cual nos dice a los colombianos que aún están siguiendo los hostigamientos y presiones en contra de los trabajadores para que asistan a esta marcha el día de mañana. Entonces vamos a empezar primero que nada, queridos amigos, con el video de este señor, Hernán Cadavid. Y es que va a la empresa Madebello, la cual fue denunciada anteriormente por algunos trabajadores que supuestamente los estaban obligando a ir a la marcha uribista. Por acá pues vemos el video del señor donde sale a hacer un poquito de presión ante los trabajadores. Congresista del departamento de Antioquia, y hemos conocido la actuación del Ministerio del Trabajo, que evidentemente para nosotros, la obra de los trabajadores, es una clara retaliación por la convocatoria de la empresa a la marcha el día de mañana. Eso lo tenemos absolutamente claro. Miren cómo está hablando este señor para mover la situación a sus antojos por la convocatoria de las empresas el día de mañana, ¿no? Por la convocatoria de las empresas. ¿Qué pasó en este momento? Bueno, acá más exactamente lo que pasó es que el ministro Antonio Sanguino fue al lugar porque se hizo la denuncia de que estaban obligando a algunas personas a ir a esta marcha. Por eso es que el ministro asistió a esta empresa, pero no porque esté tratando de ejercer presión a algunos trabajadores para que no asistan a la marcha, no, nada que ver, sino porque esa es su labor, por algo es el ministro del Trabajo. De parte nuestra, nosotros no vamos a venir a interrumpir ni procedimientos ni acciones del Ministerio del Trabajo, no tenemos cómo hacerlo. Pero lo que sí les quiero decir a las funcionarias con mucho respeto es que los empresarios del país y de Antioquia no están solos, y que ustedes, especialmente si se exceden en lo que vinieron a hacer, van a tener que responder, porque yo me voy a encargar de denunciar. Oiga, los empresarios de Antioquia no están solos y si ustedes se exceden con lo que tienen que hacer, voy a tener que denunciarlos. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Si ven el contexto acá de esta situación, este señor está tratando pues de manipular la situación y sobre todo ocultar algunos factores importantes referente a la locución que está haciendo. ¿Por qué debe denunciarlos si no hacen lo que han venido a hacer o lo que tienen que hacer? Esto es algo muy raro, ¿no? En las palabras de este señor, porque se ve a leguas la manipulación que está tratando de ejercer en contra de estos trabajadores. Se lo he dicho al ministro de Trabajo esta mañana, se lo dimos a los medios de comunicación y se lo digo a ustedes. Ustedes pueden hacer lo que consideren en sus funciones, pero de lo que pase de aquí en adelante, en esta retaliación contra las empresas y puntualmente contra esta empresa, nosotros vamos a estar aquí acompañando. Eso es lo que les quiero decir. Avance. Ya no vamos a ver más del video porque el resto es pura carreta de este señor y pues tampoco vamos a tener tiempo para ver toda esta cuestión, pero lo importante acá es que miren las palabras de este señor, ¿no? Y cómo se ve claramente la presión que está tratando de ejercer en los trabajadores, a lo cual el ministro Antonio Sanguino, de forma oportuna, hay que resaltarlo, llega y le responde lo siguiente dejándolo en su sitio. Un empleador no puede obligar, amenazar ni coaccionar a sus empleados para que participen en un acto político. Si lo hace, está violando los derechos de los trabajadores y la ley nos obliga a investigar. Representante Hernán Cadavid, le recuerdo que nadie, ni los grandes empresarios, ni los expresidentes, están por encima de la ley y obstruir la acción de autoridades como el Ministerio del Trabajo no hace parte de las funciones del congresista. So pena
de las sanciones disciplinarias respectivas. Escuchen muy bien, queridos amigos, muy buena la respuesta del ministro Antonio Sanguino, con la cual pone en su lugar a este señor y sobre todo deja más en evidencia ante los colombianos la presión que se está ejerciendo ante los trabajadores. Y por acá también podemos ver al ministro Antonio Sanguino mostrándonos un documento a todos los colombianos sobre las distintas denuncias que se han venido presentando por presión para que asistan a las marchas uribistas. Dice el ministro: rechazamos cualquier presión indebida a trabajadores para asistir a movilizaciones del 7 de agosto. Ninguna causa política justifica constreñimiento laboral. Iniciamos acciones de inspección y hacemos un llamado a denunciar a cualquier vulneración de derechos. La ley protege a quienes trabajan. Por acá vemos el documento, más exactamente acá lo tenemos de forma más detallada y se ve más grande, referente a lo que se publica por parte del ministro Antonio Sanguino. Dice: Bogotá, 6 de agosto. Ministro de Trabajo rechaza presuntas presiones a trabajadores para salir a marchar este 7 de agosto. Frente a informaciones y denuncias recibidas de presuntas actuaciones de empresas constriñendo a sus trabajadores para asistir a la marcha convocada por un sector político del país este 7 de agosto, en rechazo a la condena del expresidente Álvaro Uribe, este ministro adelanta investigaciones y llama a la denuncia a las empresas que estén presionando y amenazando a sus trabajadores. El ministro del Trabajo rechaza toda vulneración a los derechos laborales de los y las trabajadoras de Colombia. La protesta social y la liberación de expresión son derechos fundamentales que en el marco de las garantías, en especial de la libertad, deben transcurrir de manera pacífica y sin violencias de ningún tipo contra quienes se movilicen o decidan no hacerlo. Los hombres y mujeres trabajadoras de Colombia están protegidos por la Constitución y las leyes frente a posibles imposiciones de carácter político y religioso que afecten sus derechos laborales, como lo establece el artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo. Se ordenarán de inmediato acciones de inspección, vigilancia y control a las empresas de las que se tenga conocimiento de presuntos casos de violencia, amenazas o violación de la normatividad laboral en contra de sus trabajadores por los asuntos aquí expuestos. Hacemos un llamado a la denuncia y rechazo de cualquier caso de vulneración de derechos de los y las trabajadoras en el marco de acciones políticos o de movilizaciones programadas. Escuchen muy bien, queridos amigos, porque están presionando cada vez más a los trabajadores en Colombia. Por acá también vemos un documental de parte de RTBC con el cual nos dicen que están aumentando estos hostigamientos en contra de los trabajadores. Garantía de los derechos de los trabajadores. Hablando de derechos de trabajadores, ministro, pues la idea, tengo entendido, es precisamente que se estén garantizando esos derechos que se implementan en la reforma laboral, pero díganos de pronto cuándo se tienen resultados sobre estas inspecciones. Bueno, aquí estamos con nuestro equipo de inspectores e inspectoras, que son las que hacen la labor de inspección. Pero adicionalmente, esta labor la hacemos en cumplimiento, sobre todo de las disposiciones que la nueva reforma laboral, la ley 2466, le entregan al ministerio adicionalmente a las funciones que ya teníamos desde el punto de vista constitucional y legal. Y en tercer lugar, la próxima semana vamos a entregarle a la opinión pública el resultado de esta inspección en 60 establecimientos de las supertiendas olímpicas. Haremos una rueda de prensa para entregar los resultados, como lo hicimos también con los hallazgos en las tiendas de Uno que entregamos como resultado hace ya un par de semanas. Ministro, una pregunta un poco aislada respecto a este tema. Se hablaba de que avanzan las investigaciones sobre presiones de empresas hacia trabajadores para las movilizaciones que se van a realizar el día de mañana. ¿Qué se sabe sobre eso? Bueno, mensaje muy claro. Aquí garantizamos el derecho a la movilización, pero sin presión y sin constreñimiento. Hemos recibido denuncias en redes sociales y denuncias a nuestros canales digitales. Oiga, denuncias. Hablando en plural, porque son bastantes los trabajadores que se están quejando acerca de las obligaciones o presiones para que vayan a marchar el día de mañana. De que algunos empresarios, sobre todo en el departamento de Antioquia, en algunas empresas están presionando, amenazando
a los trabajadores para que concurran a una movilización en respaldo al condenado expresidente Álvaro Uribe Vélez. Eso no lo vamos a permitir en el gobierno del cambio, y menos aún violando derechos laborales, amenazando con despidos y conminando a los trabajadores a que participen en una movilización contra su voluntad. Hoy mismo, desde las 8 de la mañana, hemos adelantado inspección sobre esas empresas en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia para constatar estas denuncias y para adoptar las decisiones sancionatorias que se deriven de este tipo de conductas contrarias a la ley y violatorias de las normas laborales. Ministro, muchísimas gracias. Bueno, lo acaba de decir el ministro, se están haciendo inspecciones sobre las tiendas y los supermercados Olímpica y también sobre esas empresas que están generando presión sobre esos empleados para que se movilicen el día de mañana a favor del condenado expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por lo pronto, nosotros nos despedimos desde acá, desde el occidente de Bogotá, Dani Carlos. Bueno, queridos amigos, como pudieron escuchar, son muchas las denuncias que le están llegando al Ministerio del Trabajo debido a las presiones y hostigamientos en contra de algunos trabajadores. Acá podemos ver cómo ha caído debajo el Centro Democrático, más de lo que ya está, que es obvio decirlo, pero miremos cómo es su inclinación en estos momentos, ¿no? Y siempre lo ha sido, y es proteger al empresario a costa de todo, pero sobre todo no importarle el trabajador. Y eso es lo que vemos acá el día de hoy, que están obligando a los trabajadores porque no les importa. El hecho para ellos es hacer más bulto en la marcha del día de mañana. Entonces, queridos amigos, hasta acá la información del día de hoy. Espero que les haya gustado porque son bastantes los hostigamientos que se están realizando de forma arbitraria en contra de los colombianos. Y es bueno que lo tengan en cuenta. Entonces, nos vemos hasta la próxima.